Buen día. A continuación realizaremos la presentación de nuestro trabajo final de la materia Proyectos Sociales 2 de quinto semestre de la Fundación Universitaria Claretiana. Las integrantes del grupo: Natalia Castaño Saldarriaga, Dana Catalina Vargas Calderón, Angie Jimena Fernández y quien les habla, Sandra Mireya Rivera Camargo. El título de nuestro proyecto es el consumo de sustancias psicoactivas en los niños, niñas y adolescentes del pueblo Nucac en los asentamientos del municipio de San José del Guaviare. Elegimos el abordaje de este tema teniendo en cuenta la problemática actual y lo que implica culturalmente para esta población y su entorno, sin partir de supuestos etnocentristas, sino que reconozcan las diversidades del problema. Ante ello, existen dos perspectivas que deben ser acogidas, en especial hablando de población indígena. En primer lugar, hay que abordar los consumos y sus sentidos individuales, sociales y culturales desde una mirada amplia que permita descubrir y no estigmatizar, teniendo en cuenta que el consumo de psicoactivos no es un maléfico invento de la modernidad, sino que todos los pueblos y en todos los tiempos, por motivaciones, rituales, magia, religión y actividades recreativas, han sido sustancias de origen vegetal que afinaban sus sentidos o les conferían fuerza o resistencia, los transportaban realmente a otra realidad. Por ello el abordaje debe ser estructural, y es que si bien existen unos determinantes sociales en la salud mental de los pueblos indígenas que pueden haber generado riesgos frente al consumo adolescente, también existe un sistema social dominante que debe replantearse la estimulación de las prácticas en sus principales medios de socialización, como la televisión, el tiempo libre, el ocio. Teniendo en cuenta estas múltiples perspectivas, se pueden observar algunos consumos problemáticos que resultan de respuesta a la crisis social de las culturas, de la inmersión de estas en culturas dominantes como el alcohol, el cigarrillo, la cocaína, la marihuana, el bazuco, entre otros. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el alcohol es la puerta de entrada a otros consumos de psicoactivos. El alcohol es la sustancia más consumida y causante del mayor daño entre los pueblos indígenas en la región de las Américas. Para la realización de nuestro proyecto, identificamos que la problemática central se encuentra en los asentamientos del pueblo Nucac en el municipio de San José del Guaviare. Es el consumo excesivo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes. Esto a raíz que el pueblo Nucac ha sufrido diferentes tipos de afectaciones, producto del contacto con la sociedad mayoritaria, las cuales han amenazado su existencia física y cultural. Desde los inicios del contacto con los blancos, el abordaje debe ser estructural, y es que si bien existen unos determinantes sociales en la salud mental de los pueblos indígenas que pueden haber generado riesgos frente al consumo adolescente, también existe un sistema social dominante que debe replantearse la estimulación de las prácticas en sus principales medios de socialización, como la televisión, el tiempo libre, el ocio. Teniendo en cuenta estas múltiples perspectivas, se pueden observar algunos consumos problemáticos que resultan de respuesta a la crisis social de las culturas, de la inmersión de estas en culturas dominantes como el alcohol, el cigarrillo, la cocaína, la marihuana, el bazuco, entre otros. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el alcohol es la puerta de entrada a otros consumos de psicoactivos. El alcohol es la sustancia más consumida y causante del mayor daño entre los pueblos indígenas en la región de las Américas. Para la realización de nuestro proyecto, identificamos que la problemática central se encuentra en los asentamientos del pueblo Nucac en el municipio de San José del Guaviare. Es el consumo excesivo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes. Esto a raíz que el pueblo Nucac ha sufrido diferentes tipos de afectaciones, producto del contacto con la sociedad mayoritaria, las cuales han amenazado su existencia física y cultural. Desde los inicios del contacto con los blancos, los Nucac fueron introducidos al consumo de sustancias alicoradas de tipo comercial, principalmente guarapo, aguardiente y cerveza. Inicialmente ellos reportaron el consumo de bebidas fermentadas de frutos de la selva como forma de celebración y ceremonias de interrelación entre grupos, pero no se conocían comportamientos como actuales de emborracharse y que fueran estados violentos a causa del estado de embriaguez. Para los Nucac, el consumo de alcohol de los blancos ahora se convirtió en algo normal y en una conducta propia que están aprendiéndola como parte de su cotidianidad y hasta se ha vuelto obligatorio. En este sentido, los Nucac se han integrado de forma desigual a la sociedad regional como alternativa para sobrevivir,
poniendo en riesgo muchas de sus prácticas culturales como la apropiación territorial, la medicina tradicional, el manejo del cosmos y la oralidad. Así su proyecto moral, social y político de formar gente verdadera se ve resquebrajado y por ende están desapareciendo los conocimientos asociados al manejo de la naturaleza y a lo tradicional. Además, anuando esta problemática está en que se están enfocando todas las actividades al mejoramiento de la salud sin tener en cuenta su integralidad. Para ponernos en contexto, el pueblo Nucá aparece en el departamento del Guaviare en 1988 tras la migración de un grupo principalmente de niños, niñas y mujeres que se desplazan al municipio de Calamar. Anterior a esto, en 1965, la comunidad Nucá trata de hacer acercamientos en la zona de charras con los campesinos que habitan allí. Pero esos acercamientos desatan una serie de enfrentamientos entre ellos por apropiación y uso del territorio. El pueblo Nucá se divide en 4 grupos territoriales. Se definen unos a otros principalmente por el territorio que habitan y por las determinadas relaciones entre parentesco. Estos, a su vez, se dividen en grupos locales que se vinculan residencialmente. La idea del pueblo Nucá es recientemente construida y aún existen distancias de tipo chamanístico de subsistencia, son principalmente la cacería, la pesca y la recolección de frutos amazónicos. En la actualidad existen unos asentamientos fijos entre los que se movilizan los individuos de acuerdo a sus clanes. Transformación del contexto sociocultural basado en la relación permanente con la sociedad mayoritaria. Los antropólogos que han hecho inmersión cultural en la estructura cultural del pueblo Nucá manifiestan que no hay una historia homogénea del mismo, sino que cada uno de los grupos ha vivido su propia diáspora. No obstante, hay algunos aspectos comunes que se van a ir redefiniendo de forma diferenciada, asumiendo que los Nucá son la síntesis de una unidad en la diversidad. Intentaremos dar una aproximación de la historia de los Nucá, entendiendo que con ella podremos comprender los determinantes sociales en salud mental que determinan el presente y el futuro de estos pueblos. Para la comunidad Nucá, el estar bien se define a una sola palabra: territorio. El Hued Bayá, un amplio espacio geográfico donde se convergen de occidente a oriente desde la sabana de la Fuga hasta los límites con el departamento del Guainía y desde el norte a sur con los ríos Guaviare y Nírida. Cada grupo territorial aproximadamente habita los territorios referenciados como Guayari, Mipa, Neo y Tacayarimuno, referenciando esta toponimia en su adscripción grupal: gente del río Guaviare, Guayarimuno. De acuerdo a los relatos de los primeros colonos, a principios del siglo XX llegaron al Guaviare muchos de los pioneros que eran de hecho recolectores de quinoa y buscadores de caucho. En ese tiempo, las fundaciones de blancos, pero los indígenas habitaban el Guayabero y el Guaviare desde lo que hoy es San José. Según testimonios, eran numerosos y fuertes, manejaban con destreza el agua y los raudales y vivían de la farina y el pescado moqueado. La invasión blanca al territorio Nucá fue provocada por el auge de la cauchería a comienzos del siglo XX y durante la Segunda Guerra Mundial los caucharon exterminaron a los Nucá y a otros indígenas de Izana y el istmo de Papanagua. Ante la colonización cauchera, los Nucá deciden internarse en las selvas noroeste del Guaviare y solo hasta 1965 se tuvo conocimiento de ellos. Durante ese tiempo se produce la crisis del caucho que llevó a que algunos se quedaran durante el periodo conocido como los días del triguillero. Dado que con la reactivación de la vida económica
En Europa y los Estados Unidos se creó un gran mercado, saturando después las penalidades de la guerra. En 1987, miembros de un grupo local hicieron un contacto pacífico con un colono en la vereda de Caño Seco. Este asegura que una manada de casi 100 macú se acercó hasta mi casa. Estaban todos los hombres con guayuco y las mujeres desnudas. Habían de todas las edades, incluidos varios ancianos. Me pedían maíz, una taza. En esa época eran bravos y no hablaban español. Para la misma época, miembros de otro grupo local se encontraban en la vereda de Cueva Loca, en donde raptaron al niño de una mujer blanca. Al día siguiente, 9 hombres armados y aprovisionados con víveres caminaron 8 horas. Encontrado por el camino trampas hechas por los nucás con hoyos, con palos puntudos y fuertes. Uno de los asustados colonos disparó la escopeta. Los nucá se dispersaron llevándose al niño raptado. Al ver que los nucá huían, hicieron otros disparos hiriendo a una mujer en el brazo y en el rostro. Los nucá recuerdan que el niño vivió un tiempo con ellos, pero en una epidemia de gripa fue abandonado en el bosque. En este momento se inicia la epidemia de gripa, que llevó a la muerte del 40% de la población nucá, destacando que durante ese momento murieron muchos ancianos, dificultándose la transición oral de la cultura. Algunos nucás quedaron huérfanos y otros vivieron con colonos, asumiendo la cultura receptora, estos mismos adoptados, un tiempo después, principalmente cuando llegan a la adultez, retornando para las malocas, el peyuy, a formar familias y a dirigir los asuntos que tenían que ver con el relacionamiento por su capacidad en el manejo de la lengua española. Esta situación tuvo lugar principalmente en el occidente del territorio, es decir, donde se encuentran los grupos Neo, Muno y Tacayarimuno. Por otro lado, los nucás del oriente del territorio, desde los años 70, cuando la presencia de la colonización campesina era bastante incipiente, fueron contactados por ancianos y por los misioneros de las nuevas tribus. Se enteró por la prensa colombiana del enfrentamiento ocurrido entre blancos e indígenas nucá en la zona del Alto Río Guaviare. La existencia de los macú era conocida desde principios del siglo XX. En los años 40, otro viejo recogió la impresión de los indígenas puinabes, pirapocos y tarapagullos con los que no tenían tratos y de quienes temían posibles ataques. Como lo mencionaba antes, y 30 años después del acercamiento de la comunidad nucá con la población civil, no se tiene una historia real de dónde provienen esta comunidad indígena. Las entidades han realizado una serie de intervenciones para poder entender la forma de intervenir esta cultura. Sin embargo, las acciones con daño en este momento se hacen latentes. Una de las grandes problemáticas que se ve en territorio es el consumo de sustancias psicoactivas en el pueblo nucá. Todavía ni el nivel nacional ni el territorio ha podido dar respuesta efectiva para combatir esta problemática que a futuro generará la extinción de esta comunidad que es nombrada como Patrimonio Histórico de la Humanidad. El propósito de este proyecto está enfocado específicamente a la prevención y el consumo de sustancias psicoactivas en el pueblo nucá. Dentro de los objetivos que estamos planteando
están los siguientes. Objetivo general de este proyecto: prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes del pueblo Nucá en los asentamientos del municipio de San José. Los objetivos específicos: primero, implementar un programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas en cada uno de los asentamientos indígenas de la etnia Nucá. Establecer comités de participación social dirigidos a los niños, niñas y adolescentes del pueblo Nucá. Desarrollar campañas informativas de prevención del consumo de spa en el pueblo Nucá dirigido a este pueblo. Y cuarto, realizar un taller de identidad cultural y de rescate de la cosmovisión ancestral por los adultos y líderes de la comunidad. Este proyecto se debe llevar a cabo teniendo en cuenta las diferentes implicaciones que genera esta problemática en la población Nucá del municipio de San José del Guaviare, siendo esta una causa fundamental para intervenir y diagnósticos y generar alternativas que permitan la identificación de su cultura, usos y costumbres para que por medio de estas se pueda incentivar a la recuperación y el reconocimiento de la identidad cultural de este pueblo, proviniendo de los recursos, planes, programas y proyectos donde los hábitos de vida saludables sean la prioridad, donde los efectos puedan contar con un apoyo desde el fortalecimiento de la salud mental y física en el entorno educativo, familiar y grupal, identificando e implementando las estrategias nacionales sobre el consumo de dichas sustancias que tienen impactos negativos en los contextos y en los entornos de la comunidad Nucá. Lo que a la luz de unas condiciones económicas generales poco favorables generan un contexto de incertidumbre social y de riesgo que en términos sociales y en especial de la salud pública se traduce como factores facilitadores de conductas asociadas al consumo de sustancias de tipo psicoactivo, especialmente alcohol y cigarrillo. Las desgradaciones por sexo, edad y otras variables son posibles para el país, región o para algunas de las participaciones geográficas con más población. Las demás estimaciones se pueden hacer, pero considerando amplios errores de estimación en el departamento. De acuerdo a la información de estudio, el 89% han consumido alguna vez alcohol en su vida, el 58% bebidas energizantes, el 44.7% cigarrillo y tranquilizantes, el 0% otras sustancias ilícitas en cualquier momento de su vida y de las cuales el mayor consumo lo presentó la marihuana con un 11%, seguido por hongos 5.5%, bazuco 2.1%, cocaína 2%, éxtasis 1%, LSD 1% e inhalantes 1%. De igual manera, el fenómeno del desplazamiento ha traído más de 1,5 millones de desplazados, lo que complejiza más el horizonte de atención y prevención de la promoción integral a esta población. La influencia de todos esos eventos externos, aunada a los factores determinantes de los individuos, variables de tipo social, cultural y ambiental, consolidan el conjunto de lo que es la persona, de manera que el actuar es producto de la forma como éste interactúa, interpreta y responde a los diferentes elementos de su medio. Obviamente la conducta del consumo de sustancias psicoactivas es una forma de respuesta a esta interacción. En este sentido, se debe analizar los factores predominantes que se convierten en insumos claves para el diseño e implementación de políticas públicas en relación al consumo de spa y para la adherencia
de la comunidad NUCA a este proceso educativo que nuestro grupo quiere liderar. Las alternativas de solución. Dentro de los criterios vamos a establecer 3 de ellos. Uno, que es fortalecer el tejido social, cultural y familiar. El segundo, implementación de un programa de prevención de sustancias psicoactivas. Y el tercero y último, conocer los efectos secundarios que genera el consumo de sustancias psicoactivas en menores de 18 años. Dentro de este cuadro encontramos unos factores que son fundamentales al momento de verificar la implementación del proyecto. El primero, costos totales y valores presentes y futuros. Allí los catalogamos en 3. Para el fortalecimiento del tejido social, cultural y familiar, como alto. Para la implementación de un programa de prevención de sustancias psicoactivas, alto. Y para conocer los efectos secundarios que genera el consumo de sustancias psicoactivas en menores de 18 años, medio. Esto lo basamos en la investigación que nosotros hemos realizado en nuestro proyecto. B. Probabilidad de alcanzar los objetivos. En fortalecer el tejido social y cultural y familiar lo pusimos como bajo porque allí tenemos que contemplar las posibilidades que esta comunidad nos permita entablar directamente con ellos. La implementación de un programa de prevención de sustancias psicoactivas lo catalogamos como alto. Realmente pues todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad y a restablecerse como ser humano dentro de esta sociedad. Y en el conocer los efectos secundarios que genera el consumo de sustancias psicoactivas en los menores de 18 años, lo pusimos como medio. ¿Por qué? Porque allí simple y llanamente tenemos que entrar a investigar, a diagnosticar las personas que en este momento se encuentran bajo esta condición. El tiempo lo catalogamos como medio, largo. ¿Por qué? Porque el tiempo nos permite establecer de qué manera y en qué procesos vamos a ir generando nuestro proyecto y asimismo irlo instalando dentro del proceso que se tiene previsto para el mismo. D. Viabilidad financiera y económica. En fortalecer el tejido lo encontramos como bajo porque si ellos tienen la iniciativa de cambiar y reconstruir su vida, lo podemos hacer y esto no nos va a generar ningún valor monetario. En la implementación de un programa de prevención de sustancias psicoactivas, allí lo catalogamos como alto porque necesitamos del presupuesto estatal para así mismo poder entablar con ellos un buen programa. Y en el conocer los efectos secundarios que genera el consumo de sustancias psicoactivas en los menores de 18 años también lo encontramos como medio, porque es el recurso que pues, se tiene que buscar y generar para así mismo poder sacar a estas personas de este acontecimiento. De tal manera que se verifiquen las intervenciones, las inversiones del proyecto y que se tenga un acceso a la comunidad más efectivo. Siguiendo con esta matriz, vamos a hablar como del propósito principal que al que nosotros queremos llegar. Entonces, este propósito es prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en niños y niñas y adolescentes del pueblo Nucaca, de los asentamientos de San José de Guaviare. ¿Por qué queremos esto? Porque son una población vulnerable, porque se debe atender de manera prioritaria, porque ellos tienen necesidades ambientales, sanitarias, donde se encuentra un enfoque diferencial. Entonces es súper importante. Los indicadores nos arroja también que el 80% de la población asisten a estos talleres y actividades con el fin de tomar conciencia en los diferentes cambios y garantizar que se puede evidenciar un cambio de vida y todo esto. En cuanto a las fuentes de verificación, esto lo podemos hacer por medio de estadísticas, informes, inspecciones visuales e intervenciones. Y los supuestos es el compromiso que va a tener la comunidad. Perdón. Es el compromiso que va a tener la comunidad y cada uno de los niños y adolescentes, de tal manera que la participación sea activa y que se tenga un alto impacto pues en esta población. Ya para finalizar esta matriz de marco lógico, podemos decir que la finalidad de este proyecto es realizar la atención inicial, la cual se pueda intervenir, logrando identificar y diagnosticar a tiempo los efectos pues, de dependencia y efectos secundarios del consumo de sustancias psicoactivas
y de esta manera se genere un fortalecimiento para lograr un cambio de vida en esta población. Lo que nosotros buscamos es lograr una transformación en la vida de cada uno de estos niños, niñas y adolescentes de este pueblo Nucac. En cuanto a los indicadores, decimos que se va a reducir un informe técnico, el consumo de sustancias psicoactivas y que de tal manera que para el 2022 se genere un impacto social y de esa misma manera un impacto ambiental. En cuanto a las fuentes de verificación, vamos a realizar un informe técnico de ejecución del proyecto y se pueden realizar diferentes entrevistas a la comunidad y se pueden realizar diferentes entrevistas a la comunidad y a sus alrededores de los cambios que ellos ven que haya servido este proyecto para la comunidad. Entonces, todo esto también se van a hacer diferentes estadísticas donde se vea el avance desde el inicio del proyecto hasta el final. Entonces, este nuestro proyecto fue una experiencia maravillosa, fue algo donde aprendimos muchísimo y siempre tener claro que nosotros estamos para transformar vidas y siento que con este proyecto se logran muchas cosas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Angie Jimena Fernández. Continuando con lo que venían diciendo mis compañeras, les voy a hablar un poco sobre la matriz de marco lógico y el proceso que realizamos para hacer dicha matriz. Entonces, nosotros inicialmente obtuvimos información de que esta matriz se realizaba de abajo hacia arriba y en forma de zigzag. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que nosotros debemos garantizar que, se hagan procesos iniciales hasta llegar al objetivo principal. Entonces, para hablar un poco más de la matriz, podemos decir que las actividades y los insumos que vamos a realizar son procesos de acompañamiento, realización de actividades y talleres, garantizar que los entes gubernamentales y que la comunidad tengan acceso al proyecto, realizar diferentes campañas de psicología y apoyo emocional. En cuanto a los indicadores de acuerdo a las actividades, es garantizar un adecuado uso de los insumos que nos brinda la gobernación, de tal manera que se tenga acceso por medio de intervenciones y pues garantizando cada uno de sus conocimientos. En cuanto a los supuestos, la participación tanto de la comunidad como de los que intervienen de manera a este proyecto, y el apoyo que se tiene de la familia o del acudiente de cada uno de estos menores que participan en el proyecto. En cuanto, ya siguiendo con la matriz, vamos a hablar pues de los productos que son como los componentes. Se van a establecer diferentes zonas para tener acceso a ellas y tener un adecuado conocimiento, la verificación financiera, que se garantice el uso de los recursos locales y que el personal que participe esté capacitado para realizar estas intervenciones y todo. En cuanto a los indicadores, son 5 zonas las que se van a manejar con el fin de crear conocimientos en cuanto a cultura, economía y política. No necesariamente tiene que ser a las sustancias psicoactivas, a la drogadicción o que al problema principal, no necesariamente. La idea es que ellos tengan conocimientos en diferentes cosas. En cuanto a las fuentes, podemos utilizar listas de verificación y herramientas informáticas. Y los supuestos es como un acompañamiento continuo